Buenas tardes con todos. Nuevamente es un honor estar junto a ustedes y poder compartir directamente este tiempo. Es para mí, como les digo, realmente un gusto el poder estar aquí. Y desearles efectivamente que las cosas vayan funcionando perfectamente bien. El tema que nosotros tenemos el día de hoy, que ya se había establecido justamente, es el manejo de grupos y resolución de conflictos. De hecho, son dos temas que están totalmente conectados el uno con el otro y que dependen de manera totalmente intrínseca en su proceso de funcionamiento, ¿no? Vamos a empezar entonces viendo primeramente los objetivos que yo había planificado, que bueno, son muy generales en realidad, que consiste en valorar la importancia de las técnicas de solución de conflictos, que es algo extraordinariamente importante el hecho de que nosotros les demos el valor justo. Y analizar la efectividad de las técnicas justamente de solución de conflictos. De hecho, las habilidades que se pretende que se vaya a adquirir poco a poco, no necesariamente con esta pequeña charla que vamos a tener, sino más bien con el transcurso del tiempo, se basa en la comprensión de la necesidad de aplicar técnicas de solución de conflictos en el aula, que es el campo que nos va a ocupar el día de hoy específicamente, y además de eso el desarrollo de habilidades para aplicar esas técnicas. Bueno, ese tipo de cuestiones pues a la larga son elementos que se van desarrollando durante un largo transcurso de tiempo, pero que poco a poco el profesor, el docente, se va volviendo experto en las situaciones de muchos de los casos. Vamos a empezar con una definición básica de lo que es el manejo de grupos. Yo encontré esta definición en las partes donde ustedes pueden ver las citas que yo he establecido, están todas referidas directamente en la bibliografía. Al final, ustedes podrán ingresar a los links o buscar los libros que están allí, listo, y nada más, en donde está citado el honor de trabajar durante tantos años, ¿no? Entonces, el manejo de grupos, me sale que la conexión es inestable, esperemos que se pueda escuchar bien. Como definición es la capacidad de manejar técnicas, es un hecho real, que están enfocadas en crear a un conglomerado, a un grupo de personas hacia la consecución de un objetivo común. Y esa consecución es de manera pacífica y colaboradora, pues evidentemente. Lo que pretendemos simplemente es manejar el grupo de la mejor manera, de la manera más correcta, ¿no? Además de eso, nosotros podemos contemplar que el manejo de grupos se basa también en mantener el control del grupo dentro del aula cuando estamos con nuestros estudiantes, con un tipo de trabajo planificado mediante el mantenimiento de un proceso de disciplina completa, evitando distracciones en un ambiente de tranquilidad. Ese es el asunto básico, ¿no? Y el objetivo en realidad estructurado, un espacio consistente, firme, para que los estudiantes puedan desarrollar un aprendizaje y, en base de ese desarrollo del aprendizaje, además de ir captando todos aquellos datos que nosotros vamos transmitiéndoles, puedan aprobar las evaluaciones para poder ser promovidos al nivel inmediato superior y posteriormente culminar con su carrera, ¿no? Ese es el asunto básico. Bien, podemos establecer algunas estrategias básicamente con respecto a la manera como nosotros podemos desarrollar el manejo de grupos. Quiero recordarles, damas y caballeros, que existen muchísimos criterios, existen muchas opiniones acerca de cómo desarrollar el proceso de manejo de grupos. Lo que yo me he permitido hacer es simplemente una síntesis de algunos puntos que yo considero que son necesariamente aplicables a este sistema y que han dado muy buenos resultados, al menos en mi caso, durante los tantos años que he tenido el gusto de ser profesor. Entonces, vamos a verlos como estrategias específicamente. La primera es la planificación cuidadosa. En realidad, está determinado el hecho de que si es que existe una planificación, sea macrocurricular, microcurricular, que abarque el tiempo de estadía de los estudiantes en la clase, durante el tiempo que ellos se mantengan directamente allí, y además todas las actividades que vayan a desarrollarse dentro de la clase, e inclusive aquellas que se desarrollan afuera de las mismas, es necesario tenerlo muy bien estructurado. Es un asunto totalmente vital. Esas actividades y el tiempo deben ser productivos, es decir, no debe desperdiciarse en realidad, ¿no? De tal forma que el espacio que están los jóvenes compartiendo, los niños, con el profesor, sea interesante, sea agradable, sea divertido, pero más que nada que sea interesante, productivo, ese es el asunto básico, ¿no? El tiempo de actividades que sobran en realidad, aquellas que no están planificadas, o cuando existe una mala planificación no suficientemente estructurada, que nos permita tener mucho tiempo de sobra o actividades que no se han cumplido, o que después de haberse cumplido aún así nos sobra tiempo, son caminos específicos para el aburrimiento, para que se dé un desorden, para que se produzca un proceso de tema mediante el cual los jóvenes desarrollan sus procesos de enseñanza-aprendizaje mediante una forma estructurada, coordinada y además de eso, cronológica, ¿no? Ese es el asunto básico.
no es simplemente como un sinónimo de orden. Bien. Otra de las estrategias, luego de que hemos visto aquella que a mí yo considero que es una de las más importantes, ¿no? Es esta también, determinar instrucciones y expectativas de manera totalmente específica. Eso es importantísimo. Dar a conocer cuáles son los puntos claves dentro de la clase y las actividades que nosotros vamos a desarrollar con los estudiantes y las que ellos van a desarrollar de manera independiente, sea de manera individual o también dentro de su grupo. Entonces, es necesario que se eviten las confusiones y un gasto infructuoso de energía. Eso evidentemente se logra cuando nosotros damos las instrucciones a fin de que quede todo claro con respecto a qué es lo que se deberá hacer. El profesor debe transmitir de manera absolutamente clara, específica, esas instrucciones y los parámetros de las actividades a desarrollarse dentro del aula y también aquellas que se van a desarrollar fuera del aula. ¿Qué instrucciones? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué instrumentos o herramientas vamos a utilizar para hacerlo? ¿Con quiénes vamos a trabajar? ¿Cuánto tiempo está determinado para ese trabajo? Todo ese tipo de elementos, es decir, el estudiante simple y llanamente se enfrenta al hecho de que tiene absoluto y totalmente todo y lo único que tiene que hacer es simplemente lanzarse y actuar. Esa es la cuestión básica, ¿no? Ese conocimiento específico de los estudiantes acerca de las instrucciones permite que sus expectativas sean cubiertas de manera correcta. ¿Qué es lo que hace el estudiante cuando va a clases? Espera recibir clases, espera tener actividades de aprendizaje. Ese es el asunto básico. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en definitiva es decirles a ellos claramente qué es lo que deben hacer para tener éxito en el curso. No se trata de simplemente desarrollar actividades y punto. Deben ser actividades encaminadas a un objetivo específico, y ese objetivo específico es el ir adquiriendo conocimiento, y esos conocimientos van a ir construyendo un edificio que está coronado a la final por el éxito en definitivo. Perdón. Es una cosa total y completamente conocida que si no existe claridad en la comprensión de las instrucciones y si no cumple esas instrucciones de las expectativas que tienen los estudiantes, se genera confusión entre ellos. Ellos pierden el interés, se disminuye la capacidad de competir, porque son elementos, claro, indispensables que ellos deben manejar dentro de clases, ¿no? El rato que hay confusión, cada cual empieza a hacer lo que considera que es lo que ha entendido, o simple y llanamente se queda quieto, no hace absolutamente nada. Eso hace que justamente el interés desaparezca o se disminuye de manera drástica y esa capacidad de competir que tienen los jóvenes, de hacer las cosas mejor cada vez, de desarrollar más actividades, se queda también detenida. Entonces, esa disminución de capacidades no debemos nosotros darnos el lujo de permitir que suceda, ¿no? El tercero de los elementos es la conciencia de grupo, pero respetando la individualidad. En este caso, es necesario que los chicos, que los niños y que los estudiantes adolescentes tienen que saber de manera clara que ellos son parte de un grupo. Y este grupo tiene objetivos y tiene metas comunes. Es decir, ellos se encuentran en ese lugar determinado para desarrollar sus actividades con el resto de los estudiantes. Es un poco diferente lo que se está haciendo en la actualidad o lo que se va a hacer probablemente a futuro, con el problema que nosotros tenemos con respecto a la separación de la unión de clases específicamente presenciales que teníamos anteriormente. ¿Por qué? Porque en las clases presenciales es fácil que los jóvenes estén ahí entre ellos, comunicándose, conectándose, y de una u otra manera es más fácil para el profesor inclusive mantener mucha atención con respecto a los temas que va a desarrollar, porque él se encuentra presente. Es una actividad efectiva, real, que se está haciendo en ese momento. Vamos a ver de qué otra manera se puede, en un momento determinado, obtener ese tipo de interés por parte de los jóvenes específicamente y indicarles que existen los objetivos y las metas comunes cuando estamos separados por el espacio y conectados probablemente solamente por medios telemáticos, ¿no? Pero bueno, todo ese tipo de elementos se van a ir poniendo poco a poco. Cada integrante del grupo, por supuesto, debe aportar individualmente para conseguir el beneficio común. Esa es una cosa que debe ser algo que los chicos deban tener conciencia de ello, que simplemente el aporte que ellos hacen les permite conseguir un beneficio común. Y la única manera de hacerlo es poniendo el mejor esfuerzo para conseguirlo, es decir, ellos deben ser no presionados, deben ser guiados hacia el hecho de poner lo máximo de sí mismos para poder obtener el beneficio, ¿no? Pero es importante también que debe respetarse, tener en cuenta que debe respetarse la individualidad de cada uno de los niños y de los jóvenes,
debe respetarse la personalidad de esas que tengan, no solo hacia la materia, sino todo lleva un proceso de aprendizaje, porque cada persona debe ser tratado como un sujeto independiente. Debemos tener conciencia de que esa forma es la manera de tratarlo directamente. De todas formas, es una regla de cortesía, justamente dirigirse a cada persona también por su nombre. O sea, como digo, en algunos casos será el apellido, en otros será solamente el nombre, que pueda plenamente identificar a cada uno de los estudiantes. Le ruego me disculpen si es que existen algunos lapsus calami, más bien el momento de pasarlo al PDF, al PowerPoint, como que alguna cosa se cambió, pero no se preocupe, ya lo voy a acomodar, por ahí se fue una letrita, ¿no? Le ruego me disculpen. Entonces, esta plena identificación de cada estudiante, mediante el proceso de diferenciarlo del resto del grupo, puede hacerse justamente, como decíamos, llamándolo por su nombre, porque, como decíamos, esto realmente lo que trae es un altísimo componente sentimental, ¿ya? De todas maneras, se ha determinado que esa relación de conversar con la otra persona, llamándole por su nombre, establece mayores. Entonces, eso es importantísimo tomar en cuenta. Además de eso, el rato que nosotros podemos identificar como profesores a cada uno de nuestros estudiantes de manera independiente, conociendo los nombres de cada uno de ellos, entonces podemos asegurarnos de que estamos dándoles a cada uno de ellos el tratamiento adecuado que requieren. Es decir, ya los identificamos, ya los separamos del grupo, ya sabemos quiénes son claramente y sabemos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus gustos. Poco a poco los vamos a ir conociendo un poco más. Cuando nosotros utilizamos el nombre, porque ya los identificamos, podemos determinar quiénes son aquellos que resaltan del grupo, ¿no? Por sus acciones, quienes acumulan méritos, y también al mismo tiempo nosotros podemos dar cuenta y podemos identificar quienes necesitan un tratamiento especial, quienes necesitan mayor atención o quienes necesitan que se les dé algún tipo de apoyo diferente y mucho más directo que el resto de sus compañeros. Cada una de las personas es independiente dentro del grupo y cada grupo es totalmente diferente. Y lo más importante probablemente del hecho de poder dirigirnos hacia nuestros estudiantes mediante la utilización del nombre por la forma como los identificamos, es que evitamos cometer injusticias y errores por confusión de identidad. El momento que nosotros cometemos un error o una injusticia por la confusión de identidad de tal persona con tal otra, realmente nosotros vamos a tener una cadena que la vamos a cargar durante todo el tiempo que tengamos clase con ese grupo. Los jóvenes, ese tipo de situaciones y los niños no suelen olvidarse. A ellos les gusta ser identificados personalmente, de tal manera que si existe esa confusión con algún compañero, entonces hay que tener ese tipo de situaciones muy claras, muy claras. Otro de los elementos que, en mi punto de vista, es importantísimo desarrollarlo, es el construir un liderazgo. Bueno, la definición de liderazgo tiene miles de acepciones. Cada persona tiene su propia concepción de lo que es el liderazgo como tal, pero en definitiva, ser un líder significa guiar al grupo, ¿no? Dejando de lado, por supuesto, la definición que puedan tener ustedes. Desde mi punto de vista, lo que he podido ver, las personas que son líderes, son aquellas que efectivamente tienen un impacto de tipo fuerte, un impacto duradero y profundo dentro de un grupo determinado, y que además de ellos son aquellos que están capacitados para guiar a todo el grupo, y que tienen ciertas características que les hacen ser confiables, que les hacen ser personas a quienes acuden los otros en busca de consejo, que les hacen ser sujetos honestos, rectos, claros, de tal manera que esa lealtad que el grupo genera, entrega directamente al líder, se produce por esas características personales del sujeto como tal. Entonces, es algo que puede construirse, evidentemente, pero también debe tomarse en cuenta que en muchos de los casos de liderazgo es algo innato también en ciertas personas. ¿Qué mejor si logramos unificar los dos elementos? Tanto un liderazgo innato como aquel que se va construyendo poco a poco para ir mejorando y puliendo esas características, ¿no? Hay que recordar una cosa interesante. El respeto no se impone a la brava, con un látigo, peor todavía si se trata de otras circunstancias. En realidad la persona que está tratando de hacerlo no impone respeto, lo que puede imponer es miedo. Ese es el asunto básico. Y eso nosotros efectivamente no podríamos hacerlo ni tampoco lo querríamos que se haga dentro de una aula de clases.
Recordemos entonces que el respeto simplemente se construye. La persona va haciéndose merecedor del respeto por la forma como va conectándose con las otras personas, con sus estudiantes, con sus compañeros, y simple y llanamente quienes van apreciando a ese sujeto, a ese señor, señorita, o ese niño o niña, es simplemente porque le reconocen las condiciones que tiene y que se merece que se le dé ese respeto directamente, ¿no? Es un hecho real que nosotros sabemos que de acuerdo a la forma como se ha determinado la estructura educativa, de acuerdo a la manera como están emitidas las leyes, y además de eso, por la forma como se organiza el sistema educativo, se confiere muchísimo poder al profesor. Claro, es un sujeto al cual se le confía el tener un grupo de jóvenes, un grupo de niños, y manejarlos de manera directamente, hasta cierto punto se le da por parte de la ley mismo, de la propia institución, ciertas armas, podríamos decirlo así como una metáfora nada más, con ciertas armas para mantener el poder específicamente, y son mecanismos que podrían llegar a ser coercitivos. Entonces, en realidad esto nosotros debemos tener mucho cuidado, porque ese poder que es conferido al profesor puede ser manejado de manera inadecuada. Lo correcto es aplicarlo de la forma que nosotros consideremos que es precisa, basándonos en los principios de respeto al resto de personas, por supuesto, en este caso a los estudiantes, a nuestros compañeros, a las autoridades, a los padres, a todos aquellos quienes componen la comunidad educativa en definitiva, y además de eso aportando lo que nosotros podemos hacer. De tal manera que en la práctica el profesor pueda ser considerado un verdadero guía, un verdadero maestro de un grupo en proceso de crecimiento. Ahora, no sé si todos estuvieron en el momento en el cual yo brevísimamente recordar esto y simple y llanamente plantear el hecho de que un profesor se considera a una persona con, puede ser muchísimos conocimientos o no muchos conocimientos, pero que dispone de gran cantidad de información, que puede estar en libros u otros documentos, y que esa información la transmite a sus estudiantes, a sus alumnos, como se los llama normalmente, y punto. Él no está aportando de su mente absolutamente nada. Simplemente está transmitiendo conocimientos adquiridos por otras personas hacia quienes son los receptores, que son los estudiantes. Ese es un profesor. Mientras que el maestro como tal, prácticamente hace parte de eso en sí mismo, en realidad está transmitiendo información, pero esa información es poderosamente enriquecida por la doctrina que él mismo va creando. Al tratarse de un especialista, de un experto en un tema determinado, él va creando teorías, va creando ideas, criterios, pensamientos, juicios, y eso es transmitido a su grupo de personas que le escuchan, que en este caso ya no son simples estudiantes o alumnos, sino que se constituyen realmente en verdaderos discípulos. Eso es lo que se llama esa unión entre el maestro, la doctrina que transmite y el grupo de personas que le escucha, que son sus discípulos, se denomina escuela filosófica. No pretende se constituya de la noche a la mañana en una escuela filosófica, para nada, ni mucho menos. Lo que se pretende es simplemente que el profesor no esté solamente capacitado para cumplir con esa labor simple de transmitir conocimientos entregados o recolectados por otros, sino que además también pueda aportar de su propio conocimiento, de sus experiencias, algo constructivo, ¿para qué? Para que sus propios estudiantes a su vez también construyan el proceso de conocimiento con sus propios aportes. De tal manera que ahí sí podríamos nosotros hablar en definitiva de un proceso mucho más amplio, mucho más claro de construcción de conocimiento, saliéndonos un poco del tema, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de un proceso de crecimiento, estamos hablando de manera tanto real como figurativa. ¿Por qué de manera real? Porque si nosotros vemos todas las etapas de crecimiento que abarcan desde que los niños y las niñas ingresan al proceso educativo hasta el momento que salen, han transcurrido muchísimos años. Y ellos, cada tiempo va cambiando, cada momento van cambiando. No es que de un año a otro son diferentes. De un día al otro son diferentes. Y es más, de la mañana a la tarde o de la tarde a la noche pueden ser diferentes y haber crecido o haberse modificado su forma de pensar. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta que efectivamente este grupo está en proceso de crecimiento. El proceso figurativo, ¿a qué se refiere específicamente? Es al hecho de que en realidad ellos crecen no solo físicamente, sino también psicológicamente. Sí, además de eso crecen también desde el punto de vista de conocimiento, de la cultura en sí mismo. Entonces,
Si nosotros estamos conscientes de este proceso continuo, dinámico, tenemos que actuar de manera coordinada, específica y coherente con respecto a ese elemento básico, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que el profesor, la profesora, pasa muchísimas horas con los estudiantes, a pesar de que se trate de que solamente está en ciertas materias, como en el caso de los colegios en general, de todas maneras son materias continuas, está continuamente con contacto con nosotros, le van a conocer. Y él a su vez, o ella a su vez, les va a conocer de tal manera que ahí viene justamente la identificación que decíamos de cada uno de ellos de manera independiente e individual. Y esto justamente, el hecho de estar en contacto con ellos, transmitiéndoles sus conocimientos y tratando o manteniendo esta relación continua, a la larga, este profesor, profesora, se erige como figura de autoridad. En muchos de los casos de una figura de autoridad, efectivamente, porque se ha ganado esa figura, esa notoriedad, o por el hecho de que le ha tocado imponerlo. Entonces, ahí tenemos que ponernos en el caso de qué es lo que preferimos. Nosotros preferimos ganarnos la autoridad, ganarnos el respeto, o imponer simplemente eso por la fuerza. A la larga, creo que la respuesta es muy clara. A más de ello, hay que tomar en cuenta una cosa. También es cierto que el profesor puede constituirse un modelo a seguir. Recuerden que los jóvenes en este proceso de aprendizaje que decíamos continuamente, ellos están viendo modelos, muchos modelos, en su familia, en los medios de comunicación, en la televisión, en la calle, en el cine, en todo lado, en la escuela, están viendo esos modelos, y muchos de esos modelos son muy positivos, otros son negativos, y de hecho otros son neutros. Lo importante sería que el profesor efectivamente se constituya en un modelo positivo, un modelo que pueda ser seguido. Y recordemos que para él efectivamente una de las mejores maneras de hacerlo es constituirse un verdadero líder o mantener actividades de liderazgo para que efectivamente se constituya un esquema, un modelo que pueda ser seguido de manera correcta, ¿no? Entonces, ahí es lo importante, o se resalta la importancia de la necesidad de mantener actitudes que estén acordes con su papel. Ese es el asunto básico. Es decir, el profesor pues, debe ganarse el respeto y aprecio de todos y ser el puntal de apoyo para los estudiantes. Aquí hay una cosa muy fría, y es el hecho de que si es verdad que algunas personas, profesores y profesoras, se ganan ese aprecio de todos a cambio de ser amigos de todo mundo. No es que sea malo el hecho de que sean amigos los profesores y los estudiantes, para nada, es magnífico más bien. Pero hay que tomar en cuenta que existe también no solamente el modelo que está presentando el profesor, sino también el rol que debe desempeñar, el papel que le corresponde. Si es que se trata de un profesor, él tiene que asumir el papel, el rol de profesor, no el papel de compañero. Ese es el asunto básico. Y también reconocer que los estudiantes deben también mantenerse dentro de lo que es el rol de ellos, que es el rol de alumnos, de estudiantes y punto, dejando de lado cualquier tipo de relación amistosa que puede establecerse, de tal manera que cada cual en su punto específico de rol y papel, nada más, ¿no? Así sí, nos constituimos en total de apoyo para nuestros estudiantes. Bien, otro de los elementos importantes que debemos tomar en cuenta para el desarrollo es el delegar funciones, es una característica que podemos hacer los profesores, y demostrar confianza en nuestros alumnos. Ahora, para poder hacer ello, nosotros partiríamos del principio de que todos absolutamente anhelamos ser importantes y reconocidos. Todos, absolutamente todos. Queremos que se reconozca que somos importantes y que se nos reconozca como personas. Ese es el caso básico, ¿no? En el caso de los estudiantes, por pequeños que sean ellos, o mayores, que ya están en las etapas superiores, pues recibir encargos y funciones que benefician a todos. Definitivamente representa un reconocimiento del grupo a lo importantes, a lo útiles que son ellos, a lo eficientes que son definitivamente, y a la larga eso merece un agradecimiento inclusive de todo el grupo. De tal manera que esa persona, ese niño, niña o joven que está desarrollando este proceso, cuando tiene efectivamente alguna delegación que cumplir y la hace de la manera correcta, en realidad él crece de manera directa, ¿no? Y es mejor apreciado dentro del grupo de manera directa. Entonces, hay que reconocer que los niños y los jóvenes reclaman niveles de confianza al crecimiento.
Esto no solamente lo hacen en la escuela, en el colegio, sino que de hecho lo hacen en la casa, lo hacen con sus amigos. Y esto lo hacen básicamente porque este hecho incrementa su nivel de autoapreciación. Es decir, se va construyendo un ego que permite que el ser humano pueda poco a poco desarrollar sus capacidades, desarrollar su personalidad y que sea cada vez más individualizado, más diferente. Es decir, que Juanito Pérez sea Juanito Pérez porque tiene no solamente ese nombre, sino por el hecho de todo aquello que engloba lo que es esa persona en definitiva. Entonces, no dejar de lado esta situación. Cada vez los jóvenes, y mayor, y ahora más todavía, cuando existe una cantidad inmensa de información en otros medios, no solamente la transmisión directa de conversación en clases, entonces ellos efectivamente reclaman no más niveles de confianza, mayor cantidad de papeles para desarrollar, ¿no? Ahí es donde se hace evidente que es preciso darles la oportunidad a ellos de demostrar su confiabilidad, que sean confiables. Efectivamente, si nosotros les damos delegaciones importantes, estamos demostrándoles que tenemos confianza en ellos directamente, ese es el asunto, ¿no? Y ahí ellos podrán entonces demostrar sus capacidades. Y la manera de hacerlo nosotros para poder facilitar este proceso es entregarles funciones de responsabilidad. Ese es el asunto básico, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta que cuando el joven, hablando no solamente de los estudiantes, sino en general de los jóvenes, de los niños en sí mismo, en todo lado, siente que confiamos en él o en ella. De hecho, ellos hacen mayor esfuerzo para lograr el éxito, quedar bien ante los ojos del profesor, ante los ojos de sus compañeros, ante los ojos de sus padres, y con orgullo luego se acercan y dicen, miren, yo hice tal cosa. Ese es el asunto básico. Me encargaron a desarrollar tal actividad. Entonces, evidentemente, eso es un proceso también de construcción de la propia personalidad de ese sujeto, que es el proceso de crecimiento, ¿no? El siguiente punto, que tiene relación muy directa con el anterior, si me permiten, voy a continuar hasta terminar con esta parte y luego de eso me parece que hay personas levantando la mano. Si les parece, podríamos dar paso a algunas observaciones y conversación directamente, ¿no? Listo. El siguiente es que el estudiante es un ser sensible, debe considerarse como un ser humano, ya lo hemos dicho, y que además de eso ese ser humano está dotado de una sensibilidad extraordinaria. Son chicos en proceso de crecimiento, por tanto, necesitan saber que el profesor se interesa en cada uno de ellos como seres humanos, no únicamente como la persona que está sentada o como un sujeto que está sentado escuchando lo que está diciendo. No se trata de un simple receptor, sino que ese receptor efectivamente es un ser humano. El profesor es una importante figura que puede ser muy positiva en la vida. Efectivamente, habrá personas que de toda la vida se acordarán con cariño de algunos profesores y de otros no se acordarán para nada, mientras que de otros se acordarán con muy pocos buenos sentimientos. Es un hecho real. Entonces, todo depende de lo que nosotros vayamos construyendo. Recuerden que lo que tratamos de hacer es mejorar nuestras habilidades de manejo del grupo. Pero recordemos que para poder manejar al grupo eficientemente, la forma de hacerlo de manera directa es manejando a cada uno de los integrantes del grupo de la manera adecuada. Entonces, ahí no hay ningún problema con respecto a eso, ¿no? Ahora, de todas formas, ellos deben saber, porque muchas veces resulta pesada la materia, las materias en general, deben saber los chicos que la información que se les entrega directamente, en realidad está fundamentada en el hecho de que el profesor está preocupado por el futuro del estudiante. Es decir, el profesor viene a ser la persona que representa la necesidad que tiene la sociedad de construir futuros profesionales, futuras personas que aporten al bienestar de la sociedad y que ayuden a construir un mejor estado, un mejor país. De tal manera que ese es el asunto básico. Y si además de eso, en lugar de ser simplemente una figura que representa todos esos elementos que el Estado es lo que está pretendiendo hacer con los estudiantes, además de eso les decía, el profesor se constituye un sujeto interesado, preocupado y que está simple y llanamente enfocado en mejorar el futuro del estudiante, entonces simple y llanamente el resultado será efectivo, ¿no? Debemos saber también que los estudiantes necesitan una persona que les guíe, la que les enseñe. ¿Por qué? Porque tenemos mayor cantidad de conocimiento a nuestro alcance, probablemente por los años que hemos estudiado, por las materias que nos hemos dedicado a estudiar, tal vez no por otras razones más, que se preocupe y que tenga amor por ellos. Eso es importantísimo.
Es decir, muchos de estos jóvenes o estos niños pueden provenir de hogares con problemas, puede que ni siquiera tengan hogares, eso también es un hecho real. Entonces, ahí vienen los elementos en los cuales nosotros debemos considerar desde el punto de vista sentimental que el profesor puede llegar a constituirse, a más de ser un modelo también, en un amigo, un confidente, un verdadero apoyo para que se vaya estructurando la personalidad de ese niño, de ese joven que está en proceso de crecimiento. A la larga, recuerden ustedes, anteriormente se decía la letra con sangre entra, ¿no? Bueno, eso se estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Y mucho más que el asunto ese. Pero los chicos de ahora se dan cuenta que no, y nosotros mismos ya nos damos cuenta que no es así. Entonces, sin pasarnos de los límites que se imponen, debe sentir a ellos que nosotros estamos preocupados, que estamos interesados y que queremos su bienestar. Esa es la cuestión básica, ¿no? Ya, otro de los elementos importantes es que vale la pena establecer una relación de causalidad. Yo me he permitido ponerle como relación de causalidad, estableciendo más bien, ustedes saben, ese vínculo específico, en donde se establece el hecho de que una causa genera una consecuencia. Eso es lo que nosotros denominamos una relación de causalidad, y que esa relación dialéctica de causalidad, cada causa es una consecuencia, y esa consecuencia es a su vez la causa de otra consecuencia, y así se mantiene una relación continua. Es importante tomar en cuenta que, dejando de lado la edad o la composición del grupo, pues en los muy pequeños o como digo ya jóvenes mayores, debe quedar claro que cada causa produce su consecuencia. Esa es la relación de causalidad. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Cuando los integrantes del grupo deben comprender que hay un nivel de responsabilidad que ellos deben asumir el momento que toman una decisión determinada. Deben comprender el alcance de sus decisiones, que sean buenas o malas. Es un hecho definitivo, ya será lo que ellos se den cuenta, lo que estén haciendo en definitiva. A la larga siempre hay consecuencias que son coherentes, que son coordinadas y que son de hecho significativas. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando se desarrolla una actividad la cual efectivamente produce un efecto negativo, a la larga el grupo social, el profesor en muchos de los casos es que tiene que hacerse cargo de hacer notar que ese elemento fue negativo y que hubo el error en la actuación. No me refiero a la persona, no hay personas negativas, sino actitudes negativas, en definitiva, y eso es lo que simple y llanamente hay que cortarlo, o hay que establecer inclusive hasta cierto punto una sanción. Ese es el asunto básico. No me gusta mucho hablar de sanciones, por eso es que yo me he permitido, como les decía, poner aquí cuáles son las consecuencias de los actos en definitiva, ¿no? De todas formas, como se trata de niños y de jóvenes en proceso de crecimiento, es importantísimo que ellos puedan asumir de manera directa la responsabilidad que tienen sus actos y comprender que cuando transgrede una norma, necesariamente esto lleva aparejado una sanción. Yo les había comentado que, además de ser maestro, ser profesor, yo soy abogado desde hace muchísimos años. En realidad yo las dos carreras las fui desarrollando de manera simultánea. Y si una cosa he podido aprender es que nadie absolutamente, a la corta o a la larga, se escapa de que se aplique definitivamente la ley. Podría parecer el hecho de que existe mucha impunidad en nuestro medio, cuando estoy refiriéndome a asuntos penales, sobre todo a situaciones de delitos que se cometen en definitiva, pero a la corta o a la larga va a haber algún tipo de compensación directa que se va a producir con respecto a ello. Esto es mucho más visible el momento que se desarrolla este tipo de transgresiones de las normas, transgresiones de las leyes, en lugares cerrados como un instituto de educación, como un aula específicamente. También se da eso en las empresas, ¿no? Es un hecho real. O dentro de un ministerio o cualquier otra circunstancia. Entonces ahí ellos, los chicos, deben tener clara conciencia de que lo que hagan va a repercutir. Entonces hay que enfocarles a que la repercusión que ellos tengan sea adecuada, sea correcta y sea beneficiosa y positiva, no negativa. Ese es el asunto básico. El punto número 9 está basado en que, con relación al anterior mismo, hay que mantener una coherencia en estas consecuencias que hemos manejado, que hemos mencionado hace un momento.
Resulta que una vez que se establecen las normas dentro de la clase, las normas legales, las normas de procedimiento académico, todo tipo de normas que se pueda plantear directamente, lo mismo que hace un padre dentro de su familia, una madre dentro de su grupo familiar, el profesor tiene que mantener la consistencia en la actitud correctiva. Es decir, mantener la consistencia quiere decir que si alguien ha cometido un error, ha transgredido una norma determinada, ha producido, ha generado un acto negativo, el profesor deberá mantener las medidas adoptadas, que puede ser o no sanciones, pero son medidas de compensación o son medidas de consecuencia, hasta que se cumplan de manera total. Eso es importante. Es decir, no es conveniente el hecho de que simple y llanamente se diga, bueno, ya pasó y se olvidó el asunto, punto. Porque si no, las normas van a dejar de ser respetadas. Y no solamente ese es el hecho real, sino que además de eso, el momento que nosotros hacemos que se respeten las normas y que además de eso las medidas para que se haga el cumplimiento de la norma de manera específica, lo que permiten es demostrar que existe un respeto al grupo y a la institución, y que ese respeto al grupo de compañeros, al grupo de clase, contemplado el profesor entre ellos, o los profesores entre ellos, ¿no? Y a la institución, es más importante que el deseo individual de actuar de una u otra manera, de forma independiente. Eso es importantísimo tomar en cuenta. Recuerden que nosotros hemos dicho que se trata de una persona actuando dentro de un grupo, por tanto, las funciones de esa persona deben estar encaminadas no solo a su crecimiento individual, sino también a permitir o propiciar que el grupo también se desarrolle. Y si no, por lo menos a no impedir que el grupo lo haga, ¿no? Esa es la cuestión básica. Es importante entonces reforzar la necesidad de mantener disciplina de acción. ¿Qué es la disciplina de acción? La disciplina de acción simplemente puede definirse como el camino que se ha determinado desde el inicio, que vamos a continuar de manera específica, de acorde con las normas impartidas y con los preceptos que se han desarrollado o que se han establecido. Eso es simplemente, es decir, mantenernos en el camino previamente determinado. El profesor no actúa de manera personal, eso hay que tomar muy en cuenta. Es decir, el profesor es un sujeto que, siendo la representación aún de la autoridad dentro del aula, él no ejecuta porque él lo desee la situación, sino porque él se ve obligado, se ve compelido o se ve autorizado por la normativa legal para ejecutar ese tipo de actos. Ese es el asunto básico. Entonces, ahí cuando el profesor demuestra que efectivamente lo que está haciendo es simple y llanamente aplicando las normas a las que todos estamos sometidos, en realidad se mantiene un principio de igualdad. Es decir, el profesor como tal lo que hace es simplemente representar el hecho de que él es el agente de actuación de la autoridad y de las normas, por supuesto, y que las normas se aplican absolutamente de la misma forma para todos. Sí, para terminar específicamente lo que estábamos mencionando con respecto de mantener esa coherencia dentro de la aplicación de las consecuencias en los casos determinados, es que efectivamente hay que dar nuevas oportunidades a todos. Todo el mundo tiene derecho a las nuevas oportunidades, pero luego de que se haya cumplido con las condiciones originales de la situación que había establecido el proceso, o en este caso, si hablamos de una sanción, igualmente cumplirlo, ¿no? Entonces, si no existe coherencia al mantener este tipo de acciones, no hay una consistencia en el cumplimiento, a la larga los estudiantes pierden la confianza, el profesor pierde su piso de poder que tiene en definitiva o de autoridad, y a la larga eso va en desmedro de toda la comunidad educativa en definitiva, y de manera inclusive indirecta también de los padres dentro de su hogar, ¿no? Y yo considero que posiblemente que vamos a abordar este momento es uno de los elementos más importantes que existe, y es el hecho de que el profesor o el sistema educativo como tal, y dentro del proceso de manejo de grupos, una de las cosas más importantes que tiene es justamente la necesidad, el objeto de construir ganadores. Esa es la cuestión básica. Hay que saber o recordar simplemente que el objetivo de la educación es construir personas, darles crecimiento a esas personas, generar una estructura social eficiente, por supuesto, más de transmitir los conocimientos. Y para ello nosotros debemos asumir o pensar, creer, que todo el mundo quiere tener éxito, es un hecho real. Todos queremos ser exitosos, tanto en lo personal como grupalmente hablando. Efectivamente, los jóvenes se encuentran en un estado de crecimiento, de desarrollo y de adquisición de nuevas, no solo conocimientos, sino de nuevas experiencias,
que a ellos les hace anhelar justamente ser exitosos, es decir, ser aquel que dirige al grupo, aquel que es el más importante, el más rápido, el más pleno, como suelen decirlo, y para ello nosotros podemos apoyarles de manera directa creyendo en ellos, de manera específica, y también creyendo en nosotros mismos. ¿Cómo nosotros podemos aplicar un cierto tipo de mecanismo determinado si no creemos en ello? Si es que yo quiero, o alguien de ustedes, o quien quiera, todos nosotros, queremos constituirnos en verdaderos líderes dentro de nuestro grupo de estudiantes, tendremos que convencernos a nosotros mismos el hecho de que podemos hacerlo, de que tenemos las características, y que si no podemos construir por lo menos de esas características para constituirnos en esos líderes. Es un hecho real. Si consideramos que nuestra capacidad de conocimiento no es suficientemente grande, debemos saber, debemos confiar en que podremos en poco tiempo o a medio plazo mejorar considerablemente ese elemento directo para poder simplemente estar a la altura de lo que nosotros mismos estamos aspirando ser. Entonces, efectivamente es la creencia en nosotros mismos y además creer en nuestros estudiantes, en la casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, nuestros nietos, sobrinos, etcétera, todos aquellos que están en relación con nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos este convencimiento total de que vamos a lograrlo, debemos asumir y hacerles conocer a los chicos también que al cometer un error no estamos realmente fracasando, sino que es simplemente una caída. Hay un dicho, lastimosamente no recuerdo quién es el mentor de este dicho, pero en definitiva dice que simple y llanamente no es vergonzoso caer, pero sí es vergonzoso quedarse en el suelo. Hay que tomar eso muy en cuenta, ¿no? Entonces, si se comete un error, eso no es un fracaso en realidad, simplemente una fase, es un error, así de fácil. Y esto es manejable y es superable. Y cada error que nos hace caer a nosotros es un peldaño para después subir y escalar hacia el éxito de manera definitiva, ¿no? Y eso nosotros lo hemos podido ver en cantidad de gente, en cantidad de personas. Quienes logran el éxito son las personas que son constantes. Son las personas que de una u otra manera, el momento que cayeron, más bien aprendieron de la falla, aprendieron de lo que les pasó, y luego de eso se levantaron con mayor fuerza y continuaron hacia adelante. Ese es el asunto básico, ¿no? Ahora, con respecto al proceso de construir ganadores, también hay que tomar en cuenta una cosa que es importantísimo. Los jóvenes no siempre están en condiciones de poder ellos mismos darse cuenta cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Ahí viene justamente el papel de los padres, viene el papel de los maestros, de los profesores, en donde nosotros que nos encontramos en la parte de afuera, que somos observadores externos y además neutrales, podemos ver cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada uno de estos chicos. Entonces, lo interesante es recordar que están aprendiendo y que ese aprendizaje es paulatino, se va haciendo poco a poco, y probablemente ellos, mientras están en este proceso de aprendizaje, tal vez piensan, creen que no saben lo suficiente o que no saben nada, y tal vez eso les puede hacer a ellos vacilar, les puede hacer mostrar más debilidades, ¿no? Entonces eso hay que nosotros reforzar definitivamente. Una cosa que es importante es el hecho también, es que ese reforzamiento de autoconfianza se da mediante algunos de los mecanismos que hemos mencionado anteriormente y otros muchos más que ustedes, por supuesto que deben conocerlos, inclusive mucho mejor que yo. Ese es el asunto básico. Pero lo importante es no permitir que se den por vencidos. Y para ello, lo primero es no permitirnos a nosotros mismos darnos por vencidos. Eso es un hecho real. Es decir, simple y llanamente tendremos que continuar hacia adelante y punto, ¿no? Ahora, nosotros y ellos también podemos buscar modelos, ejemplos importantes que puedan ser seguidos para evidenciar que el camino es duro, sí, el camino es muy duro, pero que las metas son alcanzables. Por supuesto, son metas realistas, es un hecho real, ¿no? Entonces, ahí tendremos que enfocar tanto lo que es la importancia del trabajo fuerte, el trabajo duro que nosotros podemos plantear, como también lo que estamos persiguiendo, lo que estamos tratando de conseguir a la larga, como meta, ¿no? Ahora, hay que recordar también lo que les decía aquí en esta frase, el maestro también está en la carrera, es un hecho real, o sea, si nosotros estamos hablando que los jóvenes están en un proceso de crecimiento, también los profesores estamos en ese mismo proceso de crecimiento, sino que nuestro papel es un poco diferente, ese es todo el asunto, en otra exposición, en otro lugar y nada más, y en otro tiempo probablemente, ¿no? Pero en definitiva nosotros también estamos en este proceso de búsqueda de nuestras metas, de nuestros ideales.
Hay una cosa que me interesaba toda la vida y que he escuchado y que les he dicho muchísimas veces a mis alumnos, o trato al menos de decirles siempre esto. Los latinos tenían un dicho, los latinos antiguos, estoy hablando directamente de los romanos antiguos, tenían un dicho muy específico, ellos decían, Aquila sequitur non caput muscas. Eso quiere decir que el cazador de águilas no caza moscas. Ese es el asunto básico. Yo he escuchado ese dicho, no sé a quién pertenece originalmente, y he escuchado que ha sido modificado de algunas otras formas y que en la actualidad mucha gente dice es que el cazador de águilas no se molesta en capturar palomas. Sí, puede ser aplicable también, pero si tomamos esa metáfora como algo aplicable y que pueda ser utilizado de manera práctica, es el hecho de que buscamos los más altos objetivos, las metas más difíciles, las más complejas y que a la larga no nos deberíamos quedar en aquellas cosas que son mucho más sencillas y básicas, porque las cosas básicas cualquiera los puede obtener. Las cosas difíciles, solamente los mejores, solamente los que se preparan más y los que son más fuertes y persistentes. Les dejo eso para que lo piensen, ¿no? Ese es el asunto básico. Estos dos últimos elementos que vamos a revisar para luego poder ingresar a algo de conversación y seguir con el tema que nos compete posteriormente, es muy básico unir la teoría y la práctica. Bueno, para que un proceso de aprendizaje pueda ser integral, sabemos claramente que existe esta unión específica que es el aprendizaje de la parte cognitiva, una práctica de todos los procedimientos, la parte procedimental, y que eso termina con la generación de una actitud axiológica, una actitud en valores, una actitud en juicios. Ese es el asunto básico. Y sabemos que para que nuestros estudiantes desarrollen hábitos que puedan propiciar la obtención del éxito, es necesario que se implemente la aplicación de la práctica de manera directa para que pueda ejercitar el atleta que deja de hacer ejercicio, que deja de practicar, a los pocos días o a las pocas semanas ya no es atleta, es un hecho definitivo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta, claro, y transmitirles a ellos directamente. Esta práctica permite también que se desarrollen las actividades, las habilidades. Estas actividades permiten que haya mayor cantidad de destrezas, competencias en cada campo de conocimiento, porque por ese proceso de repetición, de manejo, que nos va perfeccionando cada vez más, ¿no? Si los estudiantes practican más de estos procedimientos, perdón, menores son las probabilidades de cometer errores. La práctica hace al maestro, es un hecho real. Y, por último, vale la pena como otra de las estrategias justamente para manejar un grupo dentro de clase, que esas clases sean divertidas. O sea, eso es complicado. Habemos personas que no tenemos aparentemente sentido del humor para nada y que un chiste no nos sale ni de chiste, como dice vulgarmente. Es un hecho real. Pero hay que tomar en cuenta que los jóvenes son muy chispeantes, tienen mucha sal, como decimos nosotros aquí en Quito. ¿Por qué? Porque este proceso realmente nos permite ser coherentes con el deseo de que nuestra aula sea un lugar en donde los estudiantes se sientan bien, divertidos, no es interesante, no se trata de un calabozo. Entonces, hay que utilizar las estrategias que pudieran ser necesarias justamente para poder desarrollar este tipo de elementos, ¿no? Yo creo que si es que a los chicos se les permite desarrollar estos procesos de diversión, es decir, utilizando ciertos mecanismos, evidentemente, dentro de control, pues, ¿no? Se logrará justamente que los estudiantes se entretengan, que ellos se comprometan y puedan tener ganas de aprender porque no están tensos. Van a estar cada vez distensionados, van a estar más tranquilos, va a haber momentos en los cuales se le asigne al estudio el estudio y a otros momentos se asigna a la diversión la diversión. De tal manera que estas expresiones de humor sí es importante que sean desarrolladas con total y absoluto respeto y con cuidado, con mesura, que efectivamente no se pasen de los límites que podríamos establecer directamente dependiendo del medio en el que nos manejemos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que es la diversión, la risa, las actividades lúdicas, los juegos, todo ese tipo de situaciones distensionan el ambiente, relajan ánimos, es un incentivo para un buen trabajo, para que el trabajo ese se vaya desarrollando de mejor manera. Es el asunto básico. ¿Por qué? Porque los chicos efectivamente van a cambiar de actividad,
a veces solamente es cuestión de cambiar de actividades, y ese cambio de actividades les permite a ellos recargar sus energías, o destinar sus energías hacia una actividad diferente, lo cual a la larga da buen resultado también, ¿no? También se puede utilizar como estrategia encaminada o encadenada a esta situación de actividades de diversión, premiar actos positivos y buen trabajo realizado por los estudiantes. Puede estar encadenado lo uno con lo otro, en realidad, como les decía, pero aunque no estuviera encadenado, sí es importante que se reconozca el esfuerzo que hace cada uno de ellos de manera directa. Hay que tener mucho cuidado con que se reconozca constantemente el esfuerzo de una sola persona. Puede darse ese caso de que alguien que realmente está por encima de los demás con respecto a la forma de su desarrollo académico, sea constantemente felicitado, sea constantemente premiado, sea constantemente puesto de ejemplo. Eso es negativo, a la larga es negativo, porque en realidad lo que nosotros pretendemos es que todos alcancen el nivel de esa persona que es el que tiene el punto más alto de desarrollo. Y para hacerlo, lo que podemos hacer es simplemente estimularles a los chicos que no han llegado a ese nivel. ¿Para qué? Para que ellos sientan que estamos interesados, para que sientan que ellos pueden y permitirles justamente desarrollarse poco a poco. Ese es el asunto largo, ¿no? De todas formas, esto también es otra forma de diversión, porque el momento en el cual se establece este tipo de premios, dependiendo de cómo lo hagamos, evidentemente con las estrategias y los mecanismos adecuados, sí se establece una competencia amistosa entre ellos. Y esa competencia de cuál es el mejor, cuál es el que hace más rápido, cuál es el que llega más pronto, y situaciones por el estilo, hace que se fortalezcan los vínculos de compañerismo. Es decir, ellos compiten, pero no son enemigos. Eso es lo importante. Es decir, están compitiendo, pero son amigos, son compañeros, están colaborando, van al mismo objetivo. Lo que pasa es que tratan de luchar entre sí para mejorar las situaciones. Y ese es el asunto básico. Y de esta manera, efectivamente, se puede mantener también el control y la disciplina directamente dentro de la clase. Bien, antes de pasar a resolución de conflictos, no sé si sería pertinente, si es que se puede abrir el foro para, no sé, alguna duda, pregunta, comentarios. Me gustaría escuchar, escuchamos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Al expositor, pues excelente, felicitarlo, Renan. Y a los compañeros también que están aquí conectados. En realidad no me queda claro eso de ser amigo de los estudiantes. Siempre he manejado un perfil en el cual manejo una confianza con los estudiantes, pero con respeto. He sido criticada también porque, de cierta manera, si hay una confianza con respeto, no permito que los estudiantes se me acerquen mucho. Porque hoy en día existen hubo una experiencia porque pasó una compañera que le dio mucha confianza, la estudiante le comentó que estaba embarazada, la compañera lo remitió al DS y la mamá dijo que la profesora era cómplice y porque sabía que la hija estaba embarazada, o sea, son cosas que se manejan 15, entonces sí, no me queda claro eso, cómo ser amigo del estudiante. Ya, perfecto, Silvia, le agradezco muchísimo en primer lugar sus encomiosas palabras. En realidad solamente trato de hacer lo mejor que puedo, nada más. Y con respecto al asunto de la amistad con los estudiantes, hay que tomar en cuenta una cosa. Nosotros como profesores nos mantenemos en contacto con los estudiantes en muchas circunstancias más tiempo que sus propios padres, es un hecho real. Eso hace que se vayan generando ciertos vínculos específicos entre el profesor, la profesora y los estudiantes de manera directa. Ahora, si bien es cierto que esos vínculos deben estar basados en el respeto, deben estar basados necesariamente en la apreciación de la persona, yo al referirme a lo que es la amistad, lo hago en término genérico como la representación específica de una buena interrelación entre dos sujetos en donde existe respeto, confianza, consideración y punto nada más. No me voy al punto, y creo que no lo había expresado de esa manera, diciendo que debe haber fuerte confianza, fuerte amistad con los estudiantes, más bien yo hice énfasis en el hecho de que efectivamente cada uno de nosotros debe mantener su papel. Es decir, el profesor debe ser profesor y debe ser el estudiante estudiante, no transgredir esa línea, rompiendo eso y convirtiéndose en los típicos amigotes, que luego de eso son inclusive hasta cómplices en algo determinado. Entonces, en definitiva, yo no le veo conflicto a esta situación. Yo me he visto abocado y trabajado en muchos ámbitos muy amplios, con personas mucho menores que yo, con
jóvenes muy, muy jovencitos, y con personas mucho mayores que yo en la universidad inclusive, y a la larga he logrado mantener un buen nivel de relación amistosa, digámoslo así, prácticamente con todos, nunca he tenido conflicto con nadie, siempre y cuando se haya mantenido las distancias y el ejercicio específico y pleno de los papeles que cada cual desarrollamos. Es decir, el estudiante, estudiante, el profesor es profesor. No sé si eso tal vez le sirva como respuesta en realidad, Silvia. Buenas tardes. Nosotros ya en la docencia, y gracias por permitirnos participar en este curso, porque es necesario reactivar nuestros conocimientos, reactualizar, sobre todo entender la nueva realidad. Gracias también a esta magnífica disertación que está haciendo el profesor. Miren, el conflicto que yo miro aquí es que el estudiante sabe más que de sobra sus derechos, pero no maneja sus deberes. Dentro de eso, visualizamos a nivel de muchas instituciones cómo los estudiantes tienden a interpretar que solo tienen derechos en las instituciones y no tienen deberes que cumplir, y eso genera muchos conflictos. Es para el profesor un sistema en el cual debe estar siempre procurando al estudiante hacerle entender su realidad, pero también con las reglas, la mesura del caso, con un sistema de comprensión en la cual se cree un universo amigable, pero siempre tendemos a eso. Mire, el estudiante en el proceso formativo cree, o mira que muchas de las veces el profesor está en la obligación de buscarle, de ponerle las notas, de darle demasiado la mano. Entonces, esa situación, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cuál sería la situación? ¿Dónde está el meollo del asunto para que el alumno entienda su realidad y que no solo tiene derechos, sino también deberes que cumplir? Esa es mi curiosidad y el conflicto en el cual creo que a veces me topo con los estudiantes. Gracias. Encantado, Carlos, es un gusto. Bueno, el asunto yo no lo veo complicado por ningún punto de vista y más bien me parece sencilla la solución. ¿Por qué razón? Tomemos en cuenta el hecho de que no importando que seamos profesores de nivel preprimario, primario, secundario, universitario, siempre vamos a tener ese asunto básico. Todos los chicos están en conocimiento claro de cuáles son sus derechos. Mientras más grandes son, mientras mayores son en edad, ellos tienen mayor cantidad de conocimiento sobre esa situación. Perfecto, no hay ningún problema. En muchas de las ocasiones, ellos sí están conscientes también de cuáles son sus obligaciones, son sus deberes. Pero es más conveniente para ellos simplemente dejar de lado y decir, no, pues mis derechos son estos y mis obligaciones, o sea, alguien tendrá que hacérmelas cumplir. Y punto, perfecto. Entonces, bien, ahí viene justamente el papel del profesor. El papel del profesor, en primer lugar, es enterarse realmente, en base al estudio de la ley, de los reglamentos, de los manuales de convivencia y todos los otros documentos que existen, cuáles son las normas que protegen los derechos de los estudiantes y cuáles son las normas que obligan al cumplimiento de sus obligaciones. Y también cuáles son nuestras obligaciones, nuestros derechos. Cuando nosotros tenemos eso totalmente claro, no existe ningún problema. Y no nos cuesta mucho simplemente tomar y leer los documentos, sin punto, de tal forma que si existe una posibilidad solamente de ejecutar sus derechos y no cumplir sus obligaciones, nosotros les diremos que existe la contraparte, la coherencia específica, en donde hay esta otra vez relación de causalidad, en donde existen tanto obligaciones como derechos. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que la ley no es perfecta, es un hecho definitivo. La ley no es completa. Hay algunos lugares, institutos de educación, en donde no existen reglamentos internos, no existen normas de convivencia, ni mucho menos, sino que simplemente es la normativa general. Yo tampoco veo problema para ello, porque lo que se puede hacer simplemente es, en acuerdo con los propios estudiantes, en las primeras horas de clase que se tenga, establecer cuáles van a ser las normas que van a regir dentro de nuestra hora de clase, las cuales, por supuesto, tendrán que estar sometidas, de hecho, a la normativa legal general, pero que serán nuestras propias normas de clase dentro de nuestras horas de clase. Ese es el asunto básico. No se trata de imponer en mi clase si hace esto o no se hace esto, no. Es cuestión de acordar. Si llegamos a un acuerdo, entonces ahí viene nuestro compromiso y nuestro derecho de ejecutar de lado y lado la situación. Y yo creo que con eso, básicamente, todo se puede solucionar. Punto. ¿Aló? Yo creo que a veces uno como docente le da la confianza a un estudiante para hacerse amigo o alguna cosa a ellos les pasa algo
Entonces si uno se hace amigo de ellos, es para que si les pasa algo, ellos nos cuenten, tengan esa confianza. Pero hay veces ellos también, como que, como digo yo, como que también abusan de esa confianza que uno le da, esa pequeña confianza que uno le da a ellos se agarran de ahí, o sea, no, aunque no son todos, hay otros que son hay chicos que son muy agresivos, como que le dan un poquito de confianza, ya responden, ya se hacen como que ya somos iguales. Entonces ellos como que, yo creo que esa pequeña confianza les afectó a ellos. Suele suceder ese tipo de circunstancias porque, o bien es cierto que hay personas que efectivamente el hecho de que tienen cierto espacio de confianza se van más allá de ello, a veces se abusa inclusive de esa confianza, o también hay personas que como nunca les han dado confianza, ahora, este momento recién, es cuando empiezan a extender esa confianza de manera directa para tratar de ejercitarla. Pero a la larga el asunto es tan sencillo como ello. En todas las circunstancias de nuestra vida, nosotros, al entrar al inicio específico de establecer una relación, sea con nuestros estudiantes, sea una relación laboral, sea con otras personas, o donde quiera que sea, siempre debe ponerse las normas claras desde el inicio, porque de esa manera ya vamos a saber hasta dónde puede llegar cada uno de ellos. De todas formas, si no hemos puesto las normas claras y empieza a darse este paso en donde efectivamente existen abusos de confianza, nosotros tendremos que evaluar efectivamente por qué se producen y lo más probable es que nosotros les dimos demasiada confianza, les abrimos demasiado las puertas, como se diría, para que ellos puedan ingresar tal vez con demasiada fuerza a nuestra casa, como se dice, el asunto básico. Entonces ahí el asunto, sí existe forma también de poner solución. No es que ya se ha perdido la batalla por eso, pero cuando se produce ese asunto del abuso de confianza, lo que hay que hacer es hacerle notar a la persona que efectivamente está transgrediendo el derecho que le hemos conferido de acercarse a nosotros y conversar y mantener esa relación de amistad y que se está yendo por encima de ello y abusando y por tanto tendrá que volver a su puesto de manera específicamente, de lo contrario tenemos que simplemente romper con ese proceso. Entonces, como digo, eso es un poco más difícil. Sin embargo, lo más importante es que al inicio de la relación se establezcan todas las normas que deberán llevarse de principio a fin de manera directa. No sé si eso le sirve, Jorge, tal vez. Sí, buenas tardes a todos quienes hacen el equipo de ILAM, buenas tardes al compañero Renan Tinajero, el capacitador de esta bonita temática, cuál es cómo se puede o qué se debe hacer para mediar conflictos en las instituciones, puede ser entre docentes, con los alumnos o con los padres de familia. Entonces, en tal virtud de ello, pues he estado atento, como siempre, y anotando todas las actividades o los puntos que se toparon, en la excelente ponencia que dio nuestro compañero Renan. Muy bien. Algo muy importante que me pareció que al alumno hay que llamarlo por su nombre. Sí, como en el cuartel, ¿no? Ahí los llaman por el apellido. En la escuela, pues no, muchas de las veces, o sea, aquí no podemos, o sea, hacernos al lado. En algún momento de nuestra actividad docente, en algún momento, creo que sí se nos ha ido a veces, por ejemplo, cuando vemos un niño que es sonriente, alegre, o bueno, quizás por la talla, sí se nos ha ido, muchas de las veces cuando le hemos dicho sin malicia y sin maldad, a veces un apodo, sí, pero lo importante es corregir esa situación. Mire, y qué bueno es que, yo les digo, a nosotros los y las docentes nunca nos formaron en cómo resolver conflictos. Nunca nos formaron en cómo resolver conflictos. Entonces, he ahí la problemática. ¿Y cómo nosotros nos enfrentamos a ese tipo de problemáticas, no? En el diario vivir, sí, pero cuando a usted le dan el pase de una escuela a otra, ¿qué es lo que pasa? Usted encuentra familias e ideas diferentes y conflictos diferentes. Entonces, ahí va el rol de nosotros. Por eso es que todos los días nosotros aprendemos. El conocimiento no está dado, pero no está limitado. Es ilimitado el conocimiento, al igual que el aprendizaje. Y obviamente que nosotros ahí en ese momento decimos, ¿y ahora cómo soluciono este problema? ¿Qué hago? ¿Me hago el bravo? ¿O a este alumno le hago perder el año? ¿O a este le hago problema? No. Ahí ya no somos docentes. Ahí estamos saliéndonos de nuestra actividad como tal. Nosotros debemos ejercer ahí un liderazgo con un alto grado de sentido humanista.
¿sí? Y obviamente que si yo desarrollo un liderazgo con alto sentido humanista, estoy ya, como dijo nuestro compañero disertor, ponente, sí, estamos ya formando líderes desde el aula, desde la institución educativa, para que sean los futuros líderes que dirijan los destinos de nuestro país, en cualquier ámbito, en cualquier ámbito. Entonces, en las aulas, yo dije, no nos formaron con esa función. Simple y llanamente nosotros leímos contenidos, didácticas, pedagogías, contenidos del colegio y escuela, pero ya cuando vamos a la vida real, a la vida práctica, ahí nos encontramos con eso. Entonces, ¿cómo hacer? Entonces yo sí reconozco a Ilan, reconozco que este tiempo pues ha sido muy importante porque, a ver, nosotros estamos con el problema en la institución y le cuento a mi compañero en las sesiones de red o por acá, pero ¿qué pasa si yo también tengo? Pero bueno, ¿y ahora cómo se lo hace? Entonces, qué bonito que estemos en esta capacitación y aquí se nos diga los parámetros. Esto es así, esto es allá. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo bastante. Entonces, qué gran importante es capacitarse. Qué gran de importancia es capacitarse. Yo digo, y también lo repitió, lo dijo nuestro compañero Renan, cada niño es un mundo y tiene su mundo. Y obviamente que nosotros debemos trabajar en base a sus necesidades que tiene él y obviamente sus sueños, ¿sí? Sus necesidades y sus sueños que tiene. Obviamente, ya hablamos de liderazgo, se habló muy importante que se tocó en este tema. Y otra cosa, que el respeto, eso me gustó, que el respeto que nosotros queremos que nos tengan hacia nosotros, porque somos docentes, no debemos. Y no se logra con el chicote, ni con el grito, ni con, quizás con el terno puesto, la corbata, no tienes que respetar, no. Eso solamente el terno es porque la sociedad lo impuso. El terno, la corbata y el título de magíster, de las maestrías que seguimos, eso deben estar acá adentro nomás. No ponernos como coraz, ¿sí? Mientras más alto sea tu título, mientras más seas tu preparación, más pequeño tenemos que ser como seres humanos. Capaz de que lo que decían antes, la cuestión de confianza, ¿sí? La confianza se la va a formar, ya lo dijo nuestro ponente, eso aprendí hoy día. No es que nosotros, quizás por decirle ven para acá o darle la mano o hacerle un chiste ganamos la confianza. No, se la va formando. ¿Cómo? Como lo que dijeron ahí, poniendo las reglas claras desde un inicio. Y cuando ya se quiera salir de contexto, pues, ¡boom!, el freno. Exactamente. Entonces, algo muy importante. Mire, también se analizó algo muy importante y con esto quiero terminar, sobre que el profesor deberá ser solo profesor. ¿Sí? Muy bien, muy bien. A mí también cuando me formaron como docente me dijeron, usted debe ser profesor y debe mantener un espacio, un límite, cuando ya, o sea, si cualquiera no le va a decir a usted que fue hermano o llamarlo del apodo. No, porque si nos ponen apodos, eso no nos vamos a salir. Pero cualquiera no le puede ver, salvo que sea de una confianza tremenda. Al menos en la comunidad, en las comunidades donde vamos, no, ahí no. O sea, somos docentes, realizamos nuestra actividad como tal, pero lo que sí, ahí, bueno, no puedo decir que discrepo con el disertor, no. Lo que sí ahí yo pongo mi punto de vista. Nosotros debemos incluirnos en las actividades de las comunidades. ¿Cómo? Porque muchas de las veces nosotros decimos, a ver, quiero que me colaboren en este sainete, quiero que me colaboren en este drama, pero... Creo que se le fue el internet a Edis. Me parece que sí, porque ya dejé de escucharle hace rato. Sí. No sé si tal vez sería pertinente en este momento continuar con el proceso Claro. de la parte que faltaba para... Sí, por favor, Renan. Sí, para darles a... Ajá, continúe, Sí. por favor. Una explicación quisiera darles, damas y caballeros. Yo he hecho más énfasis en este momento directamente en lo que es el manejo, porque la segunda parte es justamente la resolución de conflictos. Pero yo consideré que era más importante el hecho de establecer esto del manejo de grupos, porque la resolución de conflictos en definitiva se trata más bien de la aplicación de técnicas que están basadas en muchos de los elementos que hemos conversado. De tal manera que voy a permitirme exponerles de manera directa, específica esto, para luego poder abrir otra vez a la conversación y a las intervenciones de ustedes que me parecen tan interesantes en realidad, ¿no? Bien,
Podemos definir, o de hecho, la doctora Rocío Méndez en el año 2010 definió a la resolución de conflictos, o los conflictos como tal, como situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo porque sus posiciones, valores, intereses, aspiraciones, deseos o necesidades son incompatibles o se perciben como incompatibles. Ese es un hecho real. Lo que nosotros debemos tomar en cuenta es que los conflictos son situaciones complejas, son situaciones cotidianas, que a la larga lo que hacen es chocar, enfrentar posiciones que son totalmente contrarias y generan contradicción. Generan pelea, luchas, ese es el asunto, ese es conflicto, el ser humano es conflictivo. Cualquier situación que nosotros digamos, que nosotros pensemos, va a tener apoyo y va a tener la contraparte en definitiva. Entonces, a la larga debemos tener en cuenta que se trata de esas situaciones que todos los días debemos enfrentar y tendremos que resolver para tener una convivencia pacífica. Ahora, si bien es cierto que los niños y adolescentes normalmente no suelen tener la madurez y personalidad suficiente para afrontar las situaciones conflictivas de la manera más adecuada, y es por eso justamente que nosotros dentro del aula tendremos que diseñar estrategias para poder enfocar esos conflictos de una manera adecuada para que se conviertan más bien en experiencias para nuestros estudiantes, que sean experiencias productivas, que les permitan a ellos enfrentar problemas ya fuera del aula, no solamente aquellos que se presentan en el aula, y aprender a resolver esos problemas. Y por eso son parte del proceso de crecimiento, en definitiva. Ahora, ¿cuáles son las causas de conflicto en el aula? Hay múltiples causas, más de las que están anotadas aquí inclusive, pero yo me he permitido resumir aquellas que considero que son probablemente las más importantes, ¿no? Hay ocasiones en las cuales un ambiente es excesivamente competitivo y a veces tiene la culpa el profesor de Helio, en donde simple y llanamente les dice muy bien que logra sacar la primera operación, tiene 10 y los otros se fregaron. En definitiva, ese es el asunto. Equivocado, pero así sucede. Otros casos, en cambio, se da que el medio en donde se encuentra la escuela, donde se encuentra el colegio, ese es un medio socialmente competitivo. Por tanto, los chicos de sí mismos son ya competitivos entre ellos. Ese tipo de conflictos, de hostilidades también, ese es el asunto básico, ¿no? Eso nos lleva a que haya actitudes egoístas, a que se enfoque la inmadurez, porque si nosotros consideramos la inmadurez como un fenómeno que es inherente al joven porque todavía no ha logrado desarrollar su personalidad de manera correcta, es algo inmanente, es algo real, que está junto con él directamente, todos educados. La falta de habilidades para trabajar en equipo es algo importantísimo también que suele generar conflictos, porque hay personas que dicen, no, a mí me gusta trabajar solo y se acabó. A veces es porque o bien les gusta mismo o bien porque no saben cómo trabajar en grupo. De todas maneras, hay que respetar la posibilidad de que haya personas que quieran trabajar solos de una manera directa, pero aún así enseñarle cómo se trabaja en equipo, de tal forma que el llegar a desarrollar sus habilidades solo sea su elección, no sea una falta de elecciones. Puede darse una insuficiente autoestima en los alumnos que hace que a la larga genere cierto tipo de circunstancias que a ellos les propicia más bien tratar mal a sus compañeros a fin de que el ambiente realmente se equilibre a su nivel de baja autoestima, ¿no? Entonces, a la larga, un ganador, en definitiva, no hace ese tipo de cosas. Aquella persona que se siente llena de confianza, aquella que siente que el mundo es suyo, en definitiva, lo que hace es tratar de que todos los demás le acompañen. El que ve que el mundo está en contra de sí es el que quiere que todos los demás se caigan. Eso es lo que nosotros tendremos que tratar de cambiar, al menos en nuestra aula, o solucionar cuando se presente como un problema en definitiva, ¿no? También puede haber una falta de autoconfianza en los maestros y en la parte de la dirección del centro. Recordemos que nosotros somos ejecutores de efectivamente las políticas del Estado, es decir, desde ahí podría nacer la falla, pero a la larga nosotros tendremos que subsanar este tipo de elementos mejorando nuestra forma de actuar efectivamente, ¿no? Sí hay problemas de comunicación entre los estudiantes, entre sí mismos y también con los profesores. A veces un pequeño malentendido puede dar como resultado un gran problema. De tal manera que hay que tratar de centrarnos en cuáles son esos problemas, cuáles son los orígenes y para proceder a la solución de manera directa, ¿no? La ausencia de habilidades para resolver conflictos es otro caso real. Los chicos, los niños, están en proceso de crecimiento, ellos no tienen por qué saber todavía ni tener esas habilidades para resolver conflictos. Ahí estamos nosotros.
La incapacidad de gestionar problemas está totalmente conectada con la anterior. Y también puede darse el caso de un desarrollo de la inteligencia emocional que todavía no sea el adecuado. Lo que pasa es que si nosotros hablamos de lo que es el coeficiente intelectual, es un simple índice matemático que se hace en base a las capacidades del estudiante, pero la inteligencia emocional es una cosa que es mucho más amplia y que tiene mucha connotación desde el punto de vista social y que permite que el sujeto se encuadre, se encaje dentro de la sociedad y se desarrolle de la manera adecuada. A veces falta todavía ese proceso de desarrollo y eso es lo que le trae los problemas en definitiva. Y otro de los elementos que es importante, que es un concepto que yo lo había escuchado hace largo tiempo, pero que en realidad no tenía clara cuál era su acepción, sino hasta hace algunos años nada más, es la disrupción. La disrupción se define como las conductas inadecuadas, inapropiadas que entorpecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un proceso que lo que permite o facilita es que haya falta de disciplina, de desarrollo, de disciplina, de acción en definitiva. A la larga se trata, el término que nosotros vulgarmente en mi época decíamos es el relajo en definitiva, es decir, la falta de normas específicas o del cumplimiento de las normas que desemboca en el desorden en general, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los principios de resolución de conflictos? Vale la pena mencionarlos muy claramente y brevemente para que tengan ustedes claro, ¿no? Las emociones y sentimientos de los protagonistas del conflicto juegan un papel importantísimo. Es decir, puede ser que en muchos de los casos se trate de que efectivamente una persona está planteando su punto de vista, su idea sobre algo, y la otra persona está en contra de esa idea. Eso va a traer a una discusión, a una disertación inclusive, nos va a traer a un proceso en el cual haya una relación en que dialéctica en donde el uno logra convencer al otro de que esté en la razón, pero, ojo sobre esta situación, si es que en eso está enfocado también las emociones y los sentimientos, es muy difícil que lleguemos a un proceso de conciliación, porque el yo interno, el foro interno del sujeto es el que está en juego. Entonces hay que ser muy cuidadosos con este tipo de situaciones y tratar de tomar en cuenta al menos el hecho de que los sentimientos son muy importantes considerarlos, ¿no? Y hay que considerar también que para resolver los conflictos se debe dialogar, se debe llegar a acuerdos. Ya vamos a ver un par de mecanismos, brevísimamente, cómo se lo desarrolla, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el trabajo en equipo permite la práctica de valores, convivir en armonía, la regular reacciones de las personas, ser responsables y racionales, nos enseña ese tipo de situaciones, ¿no? En el trabajo en equipo. Y nos da también la posibilidad de adquirir habilidades para resolver conflictos. Todo ese tipo de elementos deben ser considerados como un trabajo en equipo. No es lo mismo trabajo en grupo que trabajo en equipo. Un trabajo en grupo puede ser simplemente el desarrollar una actividad determinada, como por ejemplo recolectar la basura del patio, y punto. Pero un trabajo en equipo implica que cada uno de los integrantes está encargado de entregar un resultado determinado sobre algo que él conoce, sobre algo que a él se le ha asignado y sobre algo que es importante, y que esa parte es integrante de todo el total, la totalidad del trabajo. Si esa parte no está completa, el trabajo está incompleto. Esa es la diferencia entre el trabajo de grupo y el trabajo de equipo. Entonces, hay que tratar de enfocarnos más bien en el trabajo de equipo que el de grupo, ¿no? Ahora, es importante dialogar directamente. Para dialogar lo que se hace es escuchar, en primer lugar, pues. Pero al contrario, ¿qué vamos a decir si no hemos escuchado lo que dice la otra persona? Y cuando escuchamos de manera directa, entonces ahí sí podemos nosotros plantear nuestro punto de vista, porque al escuchar tal vez nos demos cuenta que gran parte de lo que íbamos a decir estaba equivocado, ¿no? Es un hecho real. Entonces, es necesario ese tipo de elementos básicos. Perdón. Hay que tomar en cuenta que cuando se llega a un acuerdo, esos acuerdos establecen normas, establecen límites y establecen también consecuencias, de tal manera que cuando se llega a un acuerdo debe manejarse, debe mantenerse todos esos elementos de manera inamovible, ¿no? Ahora, nosotros como profesores deberíamos establecer un tiempo para enseñar a resolver conflictos, pero para poder hacerlo, primero tendríamos que capacitarnos o bien a ellos de manera directa cómo hacerlo. Así es que no debemos pedirles que ellos apliquen soluciones tan sencillo como eso, ¿no? Y para ello necesitamos crear un ambiente de tranquilidad y se puede resolver de manera directa el asunto. Hay una cosa interesante que también vale la pena tomar en cuenta y es el hecho de que no se debe animar al agredido o los agredidos a contestar con agresión, a repeler la agresión con violencia. En definitiva, eso acarrea mayor cantidad de violencia, es decir, se generaliza la agresión y eso es lo que tenemos que evitar. Lo que tenemos que hacer es enseñarles a que estas personas que son
agredidas se retrotraigan, se hagan a un lado de la agresión, negándose a actuar o negándose a ser agredidos, y en todo caso, después de eso, sí pedir ayuda, ¿no? Y por otro lado, hay que tranquilizar al agresor, hay que cambiarle el esquema mental. La persona que está agrediendo, la persona que está desarrollando algo determinado por la propia tensión del momento, está en cierto esquema mental específico. Hay que cambiarle de ese esquema mental, hay que distraerle en definitiva de ello para que deje de lado esa situación de agresión, esa situación de molestia causando a otros, que está causando a otros, y simplemente alejarlo directamente del conflicto y punto. Y eso facilitará el hecho de que se pueda resolver. Y las normas de convivencia que hemos dicho desde el principio, y que uno de los caballeros que habló hace un momento también hizo mención, es de que efectivamente hay que poner normas y límites, determinar qué se puede y qué no se puede hacer. Yo me había permitido mencionar aquí específicamente y resumir algunas de las más usuales, las cuales yo he utilizado en muchas ocasiones, ¿no? También como profesores universitarios de posgrado, es decir, en todas las edades, básicamente resulta. De tal manera que brevemente voy a permitirme explicarles esto, al menos desde mi punto de vista, y luego conversaremos directo de ello, ¿no? Una de ellas, que considero yo que es una de las más importantes, es la mediación. La mediación simplemente consiste en que las partes que están en conflicto se someten voluntariamente, eso es importantísimo, a un proceso mediante el cual un mediador con conocimiento suficiente, una persona que sea capaz de imponerse, ese es el asunto básico, ¿no? Y cuya labor es facilitar el proceso a fin de que las partes puedan llegar a un acuerdo que sea beneficioso para las partes, efectivamente, ese es el asunto. Entonces, en este caso, cuando hablamos de un profesor mediador, su labor consiste en establecer un espacio para que el diálogo entre las partes de sus alumnos que están en conflicto puedan expresar sus planteamientos, las objeciones sobre lo que les está molestando, y simple y llanamente plantear cuáles son las aspiraciones y proceder al proceso de resolución. Pero lo primero justamente es esto, escucharles, ¿no? Que ellos planteen todos los elementos y que digan qué es lo que están aspirando justamente, ¿no? Ahora, debe tomarse en cuenta, perdón un segundo, que para poder obtener la solución del conflicto, necesariamente tiene que tomarse en cuenta que ella debe provenir de las partes. Debe provenir de las opiniones, de las aspiraciones, y que las partes también estén dispuestas a ceder sus posiciones para conseguir lo que desean. Pero para conseguir desde un punto de vista de justicia, es decir, obteniendo lo que ellos buscan, pero sin transgredir los derechos de la otra parte, sin perjudicarles a los otros. Entonces, desde este punto de vista, el mediador tiene que mantener una posición neutral, debe ser absolutamente neutral. Debe evitar realizar propuestas, inclusive, para no influenciar en la decisión de las partes. Ahora, en el caso de los estudiantes, sobre todo de niveles inferiores, probablemente sí sea adecuado el plantear cierto tipo de propuestas por parte del profesor mediador, pero siempre y cuando los estudiantes ya hayan agotado todas las opciones que ellos estén capacitados para plantear. Entonces ahí vendría nuestro apoyo. De lo contrario, es mejor dejarles que ellos mismos planteen las soluciones a sus problemas, ¿no? El profesor igual debe conocer a las partes del conflicto, eso es importantísimo. Por supuesto, si es un profesor los va a conocer, ¿no? Debe conocer cuáles son las relaciones que mantienen ellos entre sí, porque a veces la razón del conflicto no es la que muestran, no es la que se ve, sino hay razones mucho más profundas. Entonces, es importante que se conozca cuáles son los hechos que rodean al conflicto y cuáles, de ser posible, sean los sentimientos de cada uno de los protagonistas. Ese es el asunto, ¿no? El profesor entonces tiene que saber ubicarse desde el punto de vista contextual en todos los elementos. ¿Cuándo? ¿Cómo empezó el conflicto? ¿Cómo se ha desarrollado el conflicto? ¿Cuál es la evolución de ese conflicto? ¿Qué es lo que cada una de las partes aspira? ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Qué desean? Simple y llanamente. ¿Qué motivaciones tienen para actuar de esta u otra manera? Esos elementos, pues evidentemente, siendo conocidos por el profesor, le van a permitir desarrollar un proceso mucho más amplio y mucho más efectivo de mediación, ¿no? Ahora, si es posible, eso también, y se recomienda inclusive, según he visto por muchos autores, a nivel internacional inclusive, que sea posible contar con el apoyo de uno o unos, un grupo, o una sola persona, que sea un estudiante ayudante o estudiantes ayudantes, porque ellos son quienes conocen directamente a las partes que están en conflicto, posiblemente las circunstancias ciertas que rodean a todo el hecho.
El aporte de este estudiante ayudante principalmente es que puede plantear un sistema de diálogo mucho más fluido, porque él es un par de ellos, es un igual de ellos. Entonces puede ayudar a una comunicación más directa y mejor entendimiento de las partes, porque ellos están hablando prácticamente el mismo idioma. A veces nosotros, por la brecha generacional que tenemos por los años de diferencia, o por nuestros conocimientos, o por nuestro medio de donde procedemos, no estamos tal vez en contacto directo con los estudiantes, no somos pares de ellos de ninguna manera. Entonces sí es bueno contar con gente que está dentro de ese mismo nivel para que pueda influir directamente en ello, ¿no? Y de todas formas hay que considerar que cuando estos estudiantes están actuando de esa manera, como también mediadores, en realidad su posición no se compromete para nada, porque se halla al nivel de las partes del conflicto. Su único objetivo, en definitiva, al haber sido llamado o al presentarse como voluntario, haber sido designado para hacer un apoyo, en realidad, es simplemente obtener la paz entre los compañeros y que todo vuelva a la normalidad. Ese es el asunto básico, ¿no? Entonces, esa persona o este grupo de personas pueden ayudar a detectar conflictos y discutirlos para buscar evitar que progresen, ¿no? Puede informar a sus compañeros sobre la ayuda que pueden darles ellos mismos, si es que ellos están capacitados para hacerlo. De lo contrario, pues no, ¿no? Pueden resolver problemas entre los compañeros mediante la ejecución de acciones de ayuda que lo hace conjuntamente con los otros compañeros, tal vez sea todo el grupo o tal vez un grupo dentro del grupo el que pueda justamente colaborar con esto, ¿no? De todas formas, lo más importante será el escuchar a los compañeros sobre los conflictos y las inquietudes, inclusive para poder transmitir al resto de personas que no conocemos o a quienes estamos también enfocados a, de una u otra manera, participar dentro del problema, ¿no? Y eso sí, sin aconsejar a nadie, sin dejarles a ellos mismos que se den cuenta de las cosas, sin enjuiciar, sin emitir juicios. ¿Por qué? ¿Quién tiene el derecho de juzgar a otros? Ahí está el asunto básico. Ni tampoco la crítica. Es decir, lo que nosotros o ellos lo que pretenden hacer es lo mismo que nosotros, simplemente solucionar el conflicto. Y colaborar, por supuesto, con el desarrollo de las técnicas, porque hay muchas técnicas en las cuales necesariamente hace falta la dinámica de movimiento de los estudiantes dentro del grupo, ¿no? Y algunos de ellos podrán ser ayudados o podrán ser ayudantes para mejorar ese proceso dinámico de desarrollo. Brevísimamente, ¿cómo podríamos desarrollar este proceso de mediación? Primero, una exposición de los hechos y argumentos de cada una de las partes, dándoles igualdad de condiciones con respecto al tiempo y la forma de hacerlo. Es decir, tiene cada uno su derecho de exponer en la manera como considere o en la manera como nosotros establezcamos como norma directamente, pero exactamente igual a las partes que estén interviniendo ahí. Punto. Se puede analizar las situaciones específicas, cuáles son los intereses, los problemas, los valores de las personas y los puntos de acuerdo y desacuerdo. Esos son elementos que nosotros vamos a estar analizando poco a poco y que de una manera inclusive sin que sea notoria, la van a estar haciendo también los otros compañeros que están rodeándolos. Ellos también están analizando. Recuerden que los jóvenes son muy inquisitivos, ¿no? De tal forma que ellos y los niños inclusive, su curiosidad se traduce en análisis, en criterios, en pensamientos, y listo, ¿no? Aquí podemos identificar cuáles son los elementos prioritarios y qué es lo más urgente de determinar, y en este caso será seguramente el bienestar del grupo, ¿no? Entonces, el respeto de los derechos de todos ellos, o el respeto del derecho de alguno de ellos, y mantener el orden de la clase base. Esos son los elementos más importantes. Específicamente, o incentivar a los estudiantes que propongan solución a la situación. Las partes en conflicto ya han escuchado la parte, la contraparte, ellos ya han planteado cuáles son sus argumentos, y entonces ahí sí vale la pena guiarles para que ellos se den cuenta y simplemente puedan ellos ya proponer elementos de solución específicamente, ¿no? Mediante argumentos, objeciones, es decir, mediante análisis claros, pero evitando evidentemente romper los principios de justicia y también evitando que se realicen acciones que sean molestas para los otros compañeros. De todas formas, se sugiere que participen todos activamente en la mediación, pues ello da confianza a las partes en conflicto, ellos se sentirán apoyados, dirán, o sea, sí, tal vez estoy equivocado en esto, pero tal vez en esto otro sí tengo razón, y la otra parte también está equivocada en tal cosa, pero también puede que tenga razón en algo más, porque ese va a ser el criterio generalizado de todos, dar a cada cual lo que le corresponde, es decir, buscar la justicia en realidad. Y esa es una visualización de tipo objetiva del conflicto y como tal, ¿no? De todas formas, el momento que se
se plantean esas propuestas de solución, hay que ver cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas y ver hasta qué punto se puede llegar a acordar, porque el momento que ya se acuerde por las dos partes que están en conflicto directamente y ellos se comprometen a aceptar esa solución, entonces ahí deberán cumplirlo de manera completa, ¿no? Ya no hay objeciones, están establecidas las normas de cumplimiento y tendrán que ejecutarlas, eso es toda la cuestión. De tal manera que, de todas formas, cuando ya se ha terminado y se ha establecido ese convenio y se está desarrollando las actividades del pacto, sí vale la pena ir evaluando la situación porque las circunstancias pueden ir modificándose con transcurso de tiempo y tal vez haya que hacer cierto tipo de modificaciones o correcciones en realidad. Eso viene a ser básicamente lo que es este proceso de mediación, es bastante sencillo, no tan sencillo en la aplicación, pero si nos regimos a los principios de la propia lógica y del sentido común, podremos llegar a la resolución de los problemas con la participación de los estudiantes de manera directa, ¿no? Otro de los elementos que se puede desarrollar es el proceso de negociación. Quiero comentarles básicamente que ustedes sabrán perfectamente que tanto la mediación como la negociación y el sometimiento en arbitraje son elementos que se utilizan de solución de conflictos a nivel de todo el mundo y en todos los campos. Pero yo creo que la negociación, a más de la mediación, son los elementos más importantes dentro de lo que es la solución de conflictos dentro de la clase. Entonces, procediendo con la negociación, se trata simplemente de un mecanismo de resolución de conflictos en donde las partes que están en contradicción, las que están en choque, lo que hacen es establecer vínculos de comunicación para obtener un acuerdo que sea beneficioso. Eso es todo el asunto, ni más ni menos. El término negociar implica plantear opciones, recibir opciones y llegar a un acuerdo definitivo final. Ese sistema de resolución lo que propende es que simplemente sea utilizado como vía para obtener un acuerdo. El objetivo de la negociación es el acuerdo en definitiva, es decir, la negociación es el procedimiento de planteamiento de ideas, de sugerencias, de solicitudes y también de escuchar lo que la otra parte está entregando o ofreciendo para llegar específicamente a un acuerdo determinado. Entonces, lo importante es que primeramente concurra la voluntad. Si las partes están de acuerdo en hacerlo, si tienen voluntad libre para intervenir en el proceso, se puede desarrollar la negociación. Nunca podrá desarrollarse un proceso de negociación cuando una de las partes está obligada a intervenir en ese proceso. Eso es definitivo. No va a haber un verdadero acuerdo, no se van a cumplir los elementos y lo más probable es que el acuerdo a que se llegue sea totalmente injusto, ¿no? Ese es el asunto que hay que tratar de evitar en realidad. Cuando hablamos de este proceso, entonces, el profesor es quien puede guiar todo el sistema, puede intervenir aportando sus conocimientos y experiencias. Recuerden ustedes que, o sea, no solo por la edad, sino por el conocimiento, los estudios y las vivencias, los profesores sí podemos constituirnos en una fuente amplia de experiencia, en definitiva, para los estudiantes, pero debemos considerar que nuestra opinión no es obligatoria. Es más, los chicos deben estar claros en que nosotros solamente les estamos aportando nuestra experiencia, pero que no estamos obligándoles absolutamente a nada. Ellos deberán acordar entre sí, entre las partes específicamente, cuál va a ser la solución definitiva. Y para desarrollar este proceso de negociación, es necesario que se reconozca que primeramente existe el conflicto, es un hecho real. Porque hay ocasiones en las cuales alguien dice, oye, yo necesito obtener tal cosa de tal persona, y le dice, mira, llegamos a un acuerdo. Dice, ¿cuál acuerdo? No hay ningún acuerdo, si no hay ningún conflicto. Se cumple lo que yo digo y punto. Entonces ahí no hay chance, ¿no? Si es que existe real conflicto, entonces se puede llegar a la negociación, si no, no. Observar todo el contexto, ya decíamos, dónde, cuándo, cómo nace, cómo se desarrolla. No utilizar mecanismos impositivos para la solución, ya decíamos, todo tendrá que ser de mutuo acuerdo. Se debe aplicar el diálogo como forma de tratamiento para utilizar actitudes rígidas, agresivas, dejar de lado este tipo de actitudes, ¿no? Y eso se hace mediante el diálogo, no mediante la pelea. Tratar de utilizar argumentos sustentados, defender posiciones con realidad, con fundamentos específicos, ¿no? Y por supuesto, lo que les decía, evidenciar el deseo de solucionar el conflicto. El proceso de comunicación entre los implicados debe ser la herramienta para la solución específicamente. Comunicación. ¿Cómo se aplican? Simplemente se determina la forma como se va a proceder, es decir, el lugar en donde se va a hacer, a qué hora se va a hacer, qué elementos va cada uno de los elementos de las partes a plantear y dejar que el orden específico empiece la participación, cada uno intervenga dando sus argumentos, sin atacar, por supuesto, manteniendo el respeto, todas las partes, qué es lo que ellos plantean
escuchar también de manera cuidadosa y cortés. Luego de que se ha escuchado, se ha planteado y todos esos elementos, sí vale la pena pasar al proceso mediante el cual se hace un énfasis y se relieva cuáles son los valores comunes, decirles muy bien, ustedes tienen ese problema, ese conflicto al momento determinado, pero hay que tomar en cuenta cuáles son nuestras características, las características que son comunes para el grupo determinado, los problemas comunes para ese grupo, cuáles son los valores que tiene ese grupo de manera específica, dejando de lado, por supuesto, la situación conflictiva, ¿no? Y también hay que tratar de evitar esas posturas extremas y las soluciones que deben plantearse deben ser totalmente prácticas. ¿Pueden llevarse a cabo o no pueden llevarse a cabo? Si la solución se puede llevar a cabo, magnífico, se la puede adoptar. De lo contrario, no se puede hacer. Es importantísimo también hacerles notar que hay que ceder posiciones para encontrar un punto intermedio. Es decir, no es que siempre tenemos la razón de absolutamente todo o los otros igual. Simple y llanamente tenemos que una parte ceder, ya ceder nosotros, simple y llanamente llegaremos al punto intermedio en donde los dos salgamos ganando, no salgamos perdiendo, ¿no? Entonces este acuerdo es de mutuo beneficio y debe ser unánime, debe ser por consenso, deben ponerse de acuerdo. Y punto. Con respecto a la utilización de la asertividad, quisiera hacer el último punto que observemos, a pesar de que existen otras más, pero que prefiero que ustedes lo revisen luego. Vale la pena mencionar lo siguiente, ya les había dicho que era asertividad, cómo se la concibe y cómo se la aplica, lo vamos a ver en este momento brevísimamente, ¿no? Igual. Este tipo de solución se puede presentar y en la práctica nosotros o el grupo puede actuar de formas diferentes. Puede haber una forma pasiva de actuación en donde el grupo o la persona, uno de ellos simplemente acepta las circunstancias para evitar consecuencias indeseadas, para evitar molestias, para evitarse problemas, simplemente acepta y se acabó. Deja que se pisoteen sus derechos, lo cual no es aceptable, no es correcto, ¿no? Hay una posición que puede también tomarse que puede ser agresiva, en donde más bien se da lo contrario, el sujeto o el grupo, este conflicto, pretende simplemente pisotear los derechos de la otra persona o del otro grupo, y punto, nada más. Entonces ahí lo que está haciendo es simplemente ir respetando sus derechos, lo cual no es correcto tampoco, es un hecho definitivo, ¿no? El tercer elemento es, en cambio, la utilización de la asertividad. ¿Por qué? Si la asertividad es comprendida como la habilidad que controla el manejo, la comunicación, los sentimientos de sí mismo, de las opiniones, los puntos de vista de una persona, mediante el respeto de la autoestima y los propios derechos, entonces, perdón, es una actitud correcta, adecuada, para poder ser utilizada como mecanismo para resolver un conflicto. Ahora bien, de todas maneras, la asertividad está basada justamente en esa expresión de los pensamientos, de los sentimientos, de las opiniones, sin agresión, sin irrespeto. Énfasis de lo que habíamos dicho anteriormente. Pero vale la pena mencionar que el comportamiento asertivo en sí mismo como tal, que puede aplicarse en cualquiera de los elementos que hemos visto anteriormente y en los otros posteriores ustedes pueden ver o que existen aquí mencionados, ¿no? Implica simplemente la utilización de un lenguaje adecuado, cortés, claro, suave, no agresivo. Evitar lamentaciones y las amenazas, o sea, ¿de qué nos quejamos? Si lo que queremos es negociar, ¿para qué vamos a quejarnos, no? Está mal, está fuera de lugar. Y las amenazas tampoco, no podemos utilizar la coerción para poder obtener lo que nosotros queremos. Debe utilizarse expresiones de rostro para dar énfasis a las palabras, es una buena sugerencia. Entre otras más, como por ejemplo mantener la posición que nosotros estamos planteando con absoluta firmeza. Es decir, nos mantenemos firmes en nuestro planteamiento cuando estamos asistidos por el derecho. Si no estamos asistidos por el derecho, no podemos mantener una actitud firme, ¿no? Eso se hace mediante el respeto a los derechos ajenos para llegar a los acuerdos y tomar decisiones propias con mutua confianza. Eso es importante también mediante el proceso, mientras se va desarrollando el proceso de la negociación o de actuación asertiva, mantener contacto visual con la contraparte. Pues evidentemente nosotros estamos en esa posición, estamos ante ellos, es una relación directa, efectivamente. La posesión y la forma de hacer críticas también es importantísimo. Y esas críticas también deben ser recibidas, no solamente hacerlas, ¿no? Y reconocer las necesidades ajenas. Ya decíamos, reconocer cuál es el derecho que le asiste a la otra persona y el derecho que nos asiste a nosotros también. Y punto. Entonces, cuando ya hemos llegado a ese tipo de procesos, vale la pena también mencionar el hecho de que puede establecerse el contactar con las personas de manera más directa, de manera personal, tratando de establecer un vínculo con ellos, decirle, mira, yo te conozco y quiero que me conozcas para saber a qué punto vamos a llegar.
Entonces, este proceso de asertividad es algo que se utiliza no solamente en resolver conflictos, sino en las propias relaciones interpersonales en cualquier situación que nosotros nos veamos enfocados en definitiva. Ese es el asunto básico. Ahora, el proceso de desarrollo de la asertividad depende muchísimo de la forma como la persona se presente. Nada más ese es el asunto básico. Cada persona tiene diferente forma de actuar, diferente forma de expresarse, diferente forma de hacerlo. Lo que interesa es el hecho de que logre específicamente en un momento determinado obtener el resultado efectivo que es la solución de conflicto. No quiero aburrirles más con mayor cantidad de mecanismos, los mecanismos están aquí, otros mecanismos están en los libros, en la bibliografía que les puse, y más bien yo preferiría pasar directamente, de ser posible, a escuchar sus criterios, si tienen alguna pregunta o algo por el estilo, que podría yo aportar directo. Muy buenas tardes. Bueno, agradecer por esta gran oportunidad que nos brindan. Nuevamente aquí reincorporándome a esta capacitación que la empresa ILAN está proporcionando a los docentes, y es una gran oportunidad para nosotros. Pues agradecer a Renan por la disposición, he estado atentamente escuchando. Yo creo que estas capacitaciones permiten a los docentes ir mejorando su forma de ver la problemática que nosotros tenemos en los centros educativos. Y como sabrá Renan y demás compañeros, en las instituciones educativas tenemos algunos elementos legales, ¿no? Nosotros tenemos, los docentes conocemos que nosotros en nuestras manos está la ley y la LOI. Aparte de eso, también tenemos que manejar la cuestión de la Constitución de la República. Incluso tenemos que tener conocimiento de lo que es el COIP. Entonces, estos elementos legales realmente nos permiten a los docentes tener una visión un poquito más clara de los problemas que muchas veces los docentes tenemos frente a nosotros con algunos estudiantes o niños que se involucran en estas problemáticas. Y mi pregunta era con respecto a que en muchas ocasiones, Renan, tenemos problemas que la misma ley lo dice, que no está prácticamente, no se debe ingresar o entrar a este tipo de resolución de conflictos, porque muchos problemas se nos van de las manos a los docentes. Absolutamente no podemos hacer nada en estos casos. Puede ser casos se ha dado casos, ¿no? Por ejemplo, en la institución educativa donde yo laboro, por ejemplo, se dan casos de acoso sexual entre los mismos compañeros. Entonces, en estos casos, ya prácticamente esta instancia, ¿qué debería hacer, Renan, en este caso? Ya, encantado, Claudio, muchísimas gracias. Bueno, mi punto de vista como profesor y como abogado es el siguiente, y muy claro. Existen ciertos límites a lo que nosotros podemos hacer dentro del aula de clase como profesores, es un hecho definitivo. Cuando se trata de situaciones conflictivas que se encuentren dentro del reglamento o dentro de las normas que se han establecido para clase y que podemos de manera práctica y sencilla solucionarlas, sin que haya ninguna consecuencia posterior, vale la pena que utilicemos estos u otros mecanismos, no hay ningún problema. Pero, si es que la circunstancia que ha generado el conflicto es mucho más amplio, mucho más grave, hay que atender o hay que acudir a otras instancias administrativas dentro de la propia institución, instancias que ya salen del aula de clase directamente. Estamos hablando de los departamentos especializados en ese campo, ¿no? Y en el caso que usted mencionaba, cuando se produce este tipo de fenómenos que no son parte del elemento educativo, no son parte de la legislación educativa, esos delitos en donde hay el acoso sexual o cosas por el estilo, hay que acudir ya directamente a las autoridades competentes. Entonces ahí estamos hablando ya de la jurisdicción específica a la que nosotros tenemos que acudir para ya realmente presentar una denuncia para que las personas especializadas y que tienen la competencia directa sean aquellos que efectivamente puedan analizar y resolver el problema, ¿no? O sea, ya no se trata de una resolución de conflictos, eso ya se trata inclusive de un problema que llega a constituirse en un verdadero delito, ¿no? Pero nosotros en la clase las cosas que podamos hacerlo, mejor solucionarlo de manera directa y acudir o apoyarnos en los organismos que están justamente para ello dentro del propio colegio. Sí, muy buenas tardes, estimado Renan, compañeros, muy buenas tardes. Miren, estaba escuchando y dentro de la parte que mencionaba sobre la disrupción
Yo creo que esto parte de la situación familiar. Los problemas familiares y que votan y que se reflejan a nivel de la disciplina dentro de la institución por parte de los estudiantes es cuestión familiar, ¿sí? Es la falta de control que tienen los padres de familia hoy en día. No tienen los estudiantes una formación de valores básicos, esenciales, para que se puedan presentar ante un grupo de seres humanos. El respeto, la consideración, el aseo, ¿sí? Son circunstancias que se vienen dando no necesariamente recién, sino eso ya se viene votando desde hace una década atrás. Entonces, los problemas votan y se reflejan a la institución y nosotros somos como docentes los que tenemos que solucionar como tales. Eso no es nuestro deber, eso es el deber de la familia, de los padres de familia. Yo he tenido casos y lo he visto en el transcurso de estos 4 años que estoy en la institución. ¿Cómo vienen los padres de familia a llorar? Vea, ¿qué hago con mi hijo? Ayúdeme, no me hace caso, se sale de la casa. O sea, 1000 cosas, y eso radica, insisto, porque no se aplican los valores dentro de la casa. La soledad familiar en la que vive el estudiante como tal, ¿sí? Y eso, insisto, es indisciplina como tal. También dentro de esa situación, hoy en día se está dando ya dentro de la Comisión de Educación de la Asamblea, se están estableciendo cambios al reglamento de la LOE y esperamos que también se tome en cuenta los lineamientos disciplinarios para los estudiantes, que sean un poco más estrictas para los señores estudiantes y directa o indirectamente también para los padres de familia. Los padres de familia tienen mucho que ver acá. Discúlpenme en el término, piensan que el colegio es una guardería prácticamente. Vienen, les votan y no saben qué es lo que pasa. Casos de padres de familia que vienen porque se les llama por teléfono, porque la hija no asiste 3 días y no saben qué es lo que ha sucedido. ¿Y es por qué? Por el descuido familiar. Y, lógicamente, eso repercute a nivel general con todos los compañeros. Los compañeros dicen, mire, él es indisciplinado, hace lo que le da la gana, le dan 15 días de vacaciones a la casa, le entregan uno que otro trabajo y regresa por las mismas. Yo que me sacrifico, yo que hago todo, sigo las reglas, viene el otro y hace lo mismo que yo. Entonces, yo creo que sí es necesario que las autoridades ya pongan mano dura en este sentido y que se exija que se cambien las normas, se cambien los reglamentos, porque caso contrario vamos a tener graves dificultades a futuro, si es que ya lo estamos teniendo, ¿no? Y lógicamente que se busque soluciones para la familia, porque de ahí es lo que parten nuestros problemas como tales y los repercuten en la institución. Muchas gracias, buena tarde. Buenas tardes, Edgar. Sí, lo que usted acaba de decir es absoluto y totalmente cierto en todas sus partes. Hay una cosa que yo puedo plantear directamente con respecto a Elio y es lo siguiente. Es bien cierto que la mayor parte de problemas generados no solo por la disrupción, sino por otros elementos más, se reflejan en el aula viniendo directamente de la casa. Y ahí viene el lío, que es a nosotros a quienes nos lanzan el problema y nosotros debemos tratar de solucionarlo en definitiva. Pero ahí hay 2 situaciones que deben ser tomadas muy en cuenta. La primera es que esa no es nuestra labor. Nuestra labor como profesores es simplemente retrotraernos a lo que consiste ser el profesor dentro del aula, dentro del colegio, dentro de la escuelita o dentro de la universidad, como sea el caso determinado, cumplir a cabalidad nuestro papel y punto. Y entre esas situaciones se encuentra justamente el dar el proceso de acompañamiento a la educación de los jóvenes, en definitiva, pero no suplir a los padres. Ese es el asunto básico. O sea, el profesor no está allí para sustituir a los padres. Si la educación está fallando en la familia, es poco lo que podemos hacer. Lo único que podremos hacer es mantener con nuestro proceso de desarrollo académico, en definitiva, y de control dentro de clase y punto, nada más. Bien, eso por un lado. Por otro lado, es importantísimo lo que usted dice. Nuestra legislación es muy paternalista con respecto a los derechos de los jóvenes. No estoy criticando ese hecho, solamente estoy dándole un membrete.
el paternalismo que se utiliza básicamente, y no es que me parezca bien ni mal, pero si se hace una comparación con otros grupos, otros pueblos, por ejemplo, hay países asiáticos como Japón, como Corea del Sur, estoy hablando básicamente de donde se tiene datos, ellos tienen una civilización milenaria, mucho más antigua que la nuestra, y tienen un nivel de disciplina, de desarrollo y de acción de toda la vida en todos los campos. El asunto básico es que nosotros aparentemente no hemos logrado desarrollar esa condición de disciplina propia para transmitirlas a nuestros hijos y a nuestros estudiantes. De tal manera que a la larga, al cambiar una ley y modificar un reglamento, no se va a lograr modificar este tipo de cosas. Ahí lo que se tiene que hacer, en definitiva, es adquirir una conciencia propia de lo que nosotros estamos haciendo al momento. Y es muy probable que tal vez yo no puedo cambiar mi forma de ser, o la gente de mi generación. Pero si ahora yo empiezo a cambiar, el resultado se verá con mis hijos, y a la larga se verá con mis nietos o las otras personas que vienen, los cuales sí estarán ya encadenados en un proceso mucho más ordenado y disciplinado. Es el asunto básico. Es decir, nosotros, en definitiva, lo que podemos hacer es aportar en el papel que nos corresponde y dentro del marco jurídico que la ley nos permite. No. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Ilan, y gracias al magíster Renan Tinajero. Creo que ya está claro que con lo que dijo el compañero y la aclaración del magíster, creo que está, ya contestaron anticipadamente entonces lo que iba a consultar. Muchas gracias, Yadira. Solamente una cuestión. Yo preferiría que me diga, Renan, por favor. ¿De acuerdo? Sí, bueno, en definitiva, hay muchísimas cosas. Qué interesante sería poder sentarnos algún buen día a conversar, ¿no? Conversar, pasar las ideas. Ojalá con transcurso del tiempo y la mejora de las condiciones, de la situación que estamos viviendo, nos permita eso ampliarlo directamente. Muchísimas gracias. Simple y llanamente agradecerles muchísimo a ustedes por la atención y enfatizar el hecho de que para mí es un verdadero honor el poder dirigirme a ustedes y que espero poder tener la oportunidad posteriormente de volver a hacerlo. Muchísimas gracias, una buena tarde.